Porque delante de ti yo soy alguien que necesita una mirada de nuestro Salvador, un toque del Maestro. Eso es todo lo que necesitamos, hermanos. Que ese Dios maravilloso que conoce nuestro dolor, que conoce la tormenta en la que estamos, The Lord that knows when the storm that we're in, venga y toque nuestra vida, may He come and touch our lives, toque nuestro ser. touch our being. Solamente un toque de Él All we need is a touch from Him puede llenar nuestra vida de paz. that can fill our life with peace. Solamente un toque de Él Only one of His touch from Him puede cambiar nuestra historia. can change our history. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versos 35 al 41. Let's open up our Bibles to the book of Mark, chapter 4, verses from 35 to 41. Cuando lo encontramos, digamos amén, pongámonos de pie. When we do find it, let's be on our feet and say amen if you find it. Dice la palabra, hermanos, en Marcos capítulo 4, versos 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre su cabezal, y le despertaron y dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Scripture says, and the same day when the even was come, he said unto them, let us pass over unto the other side. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ships. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. And they awake him, and said unto him, Master, carest thou not that we perish? And he arose and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And he said unto them, Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? And they feared exceedingly, and said unto one another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? Padre bendito, gracias por tu palabra. Blessed Father, we thank you for your word. Gracias por este momento, Señor, Thank you for this moment, por la libertad que tenemos for the liberty that we have de reunirnos to gather together y dejar que nos hables. and to let you speak to us. Siempre te pido, Señor, I always ask from you que quites cualquier opinión de hombre, that you remove every opinion of man, que solo me uses como un instrumento en tus manos, that I may only be used as an instrument on your hands, que nos hables that you speak to us a través de mí esta mañana. through me this morning. Prepara nuestro corazón, Prepare our hearts, nuestra mente, our minds, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Hemos oído hablar de este mensaje, hermanos, o de este pasaje en la Biblia. We have heard about this passage before. Hemos escuchado predicaciones, enseñanzas de este pasaje. We've heard preachings and teachings about this. Después de un día grande de trabajo, After a long day of work, Jesús se sentía cansado. Jesus felt tired, Le dice a los discípulos, vamos al otro lado. and he told his disciples to go over to the other side. Y nos enseña esta historia And this story tells que us estando allí en medio del mar de Galilea, that being in the midst of this Galilee, the Sea of the Galilee, Jesús, rendido por el cansancio, se duerme. Jesus falls asleep because he was tired. Pero llega un momento en que empieza a soplar el viento. But there's a time when the wind starts blowing. Las olas en el mar se empiezan a sacudir. The waves of the ocean start shaking. Dice ahí que una tormenta grande viene en ese momento. It says there that there's a big storm approaching. Dice que los discípulos se asustan, So the disciples get scared. tienen temor, They were afraid. les da miedo. They are fearful.
Están viendo que su lancha, su bote, su barca They see that their boat se está llenando de agua. is filling up with water. Imagínense por unos segundos Imagine for just a few seconds usted allí con los discípulos, if you were there with the disciples. la angustia que empieza a llenar su vida, The anxiety that fills your life. el desespero que empieza a llenar su vida. How you might be becoming desperate. Ustedes han estado en el mar, If you've been to the ocean, incluso en un río, even on a river, y cuando algo no va muy bien, and when there's something that doesn't go right, nos llenamos de temor. we are full of fear. Nos da miedo allí en medio, en una balsita, en una barquita. We are become afraid in that little boat. Creemos que en cualquier momento se puede voltear, We think that at any moment we can tip over se puede hundir. and we can start sinking. Era de noche, And it was dark. era oscuro, It was dark at night en medio del mar, in the middle of the sea. y se empieza a sacudir esa barca. And the boat starts shaking, moving around. Dice la palabra que los discípulos se afanaron, And it says, Scripture says that disciples started getting afraid. sintieron lo que era estar en medio de una tormenta. They felt what it was like to be in the midst of a Estos eran storm. hombres que conocían el mar, There were men that knew the sea. eran hombres que día tras día, por años en su vida, These were men that every year of their lives, se metían bien adentro del mar they would go deep in the sea a pescar, to fish desde muy temprano en la mañana from really early in the morning hasta muy tarde en la noche. to very late during the day. Ellos sabían lo que pasaba en el mar. They knew what would happen in the Ellos sea. conocían los peligros que había en el mar. They knew the dangers in the sea. Pero leemos que estaban asustados. But we read that they were scared. They were afraid. Se preocuparon por la situación que estaban viviendo en ese momento. They worried about the situation that we're going through at that moment. En nuestras vidas, hermanos, In our lives, llegan momentos como ese. we get to moments with like this. Llegan tormentas en nuestra vida. Storms come to our lives. No necesitamos estar en el mar. We don't need to be in the sea. Podemos estar en tierra seca. We can be in dry land. Pero vienen tormentas a nuestra vida. But storms come to our Las lives. tormentas le vienen a los cristianos y a los no cristianos. Storms come to Christians and Llegan de un non-Christians. momento a otro. They come in any time. Una llamada telefónica, It could be a phone call, una carta allí en el correo, a letter in mail, una visita inesperada. a visit that wasn't expected. Pueden cambiar la historia de nuestra vida en unos segundos. It can change our life in just a few seconds. Pueden traer la tormenta más grande que podamos They can experimentar. bring the biggest storm we can face. Ustedes me han oído decir muchas veces, no solo aquí desde el púlpito, You have heard me say many times, sino not les he only dicho here, a muchos de ustedes personalmente, but I've said this to you personally. Dios ha estado en control, God has been in control. Dios está en control, God is in control. Dios seguirá en control. He will continue to be in control. Pero ¿qué pasa, hermanos, But what happens cuando el saber que Dios está en control when to know that God is in control no es suficiente para nuestra vida? is not enough for us? ¿Qué pasa cuando sabemos What happens when we know que aunque el Señor nos prometió that even though God promised que todo estará bien, that everything was going to be all right, eso no nos trae tranquilidad, that does not bring peace. no nos trae esperanza? It doesn't bring hope. ¿Qué pasa entonces? Then what is it that happens? Porque podemos decir o nos pueden decir exactamente lo mismo Because we can say, or anybody can tell us the same thing. y quizás nos acostumbramos a escucharlo. Or maybe we get used to saying it. A veces nos acostumbramos a decirlo nosotros mismos a nosotros mismos. Sometimes we get used to saying it to ourselves. Como decía el salmista, Like the psalmist would say, ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? why do you worry, oh my soul, inside of Y me? yo puedo decirme, ¿por qué te abates? I could tell myself, don't worry, Si yo sé que Dios está en control. if I know that God is under control. Sin embargo, eso no me trae paz. But even then, that doesn't bring me peace. Dice la palabra en Hebreos capítulo 12, verso 11, In Hebrews que en el momento en que viene la prueba, chapter 12, 11, que en el momento en que viene esa tormenta, que en el momento en que viene esa disciplina, that at the moment that comes the storm, the discipline, no nos gusta, we do not like it. no nos parece que traiga algo bueno para nosotros. We don't think that something's good is going to come out of it. Pero dice ahí en Hebreos But in Hebrews it says que después traerá un resultado en nuestra vida, that at some point it'll bring a good result for que us. después va a bendecir nuestra vida. That someday is going to bless our lives. ¿Cómo entender, hermanos, How do we understand que en medio de la tormenta that in the middle of that storm hay una bendición para nosotros? there's a blessing for us? ¿Cómo entender, hermanos, How do we get to understand que cuando confesamos that when we confess que el Señor está en control,
that God is under control. No es solo confesarlo con nuestra boca, It's not only to confess it with our mouth, es creerlo en nuestro corazón. but it's also to believe it in our heart. ¿Cómo entender How do we understand que estos hombres that these men, profesionales del mar, professionals in the sea, la mayoría de ellos vivía de eso, de la pesca, most of them will live of this, of fishing, pero se angustiaron en ese momento, but they got worried al punto que van hasta donde está Jesús to the durmiendo? point they come to where Jesus was. Y ahí en el verso 38 del capítulo 4 de Marcos, And in verse 38, chapter 4 of Mark, dice allí que fueron a despertarlo. they went there to wake him up. Le dicen, maestro, They say, Master, ¿no te importa que nos hundimos? don't you care that we die, we perish? ¿No te importa que nos estamos hundiendo? Do you not care that we're sinking, ¿Que nos vamos a ahogar? that we're going to drown? Es interesante, hermanos, It is very interesting que en el capítulo 1 del profeta Jonás that in chapter 1 of the book of Jonah, encontramos unas similitudes con esta historia de los discípulos. we find a story that is very similar to this with the disciples. Aquí en Marcos, Here in Mark, Jesús está durmiendo. Jesus is asleep. En el libro de Jonás, The book of Jonah, Jonás está durmiendo. Jonah was sleeping. Ahí en el libro de Jonás In the book of Jonah, dice que los marineros tenían miedo porque se estaban hundiendo. it says that the seamen were afraid because they were sinking. Aquí en Marcos, Here in Mark, los discípulos están asustados porque se están hundiendo. these disciples were afraid and they were scared because they were sinking too. Pero en esa experiencia en el mar, But in this experience in the ocean, ahí terminan las similitudes. that's where what's similar ends. Porque Jonás estaba causando un problema por desobediencia. Because Jonas was causing a problem because of his disobedience. Aquí los discípulos estaban en una tormenta por obediencia. Here the disciples were in a storm because of their Y eso nos obedience. enseña, hermanos, And this teaches que aun cuando estamos obedeciendo, that even though when we're obeying, que aun cuando estamos haciendo las cosas bien delante de Dios, that even though we're doing the things that are right in front of God, la tormenta puede llegar a nuestra vida. storm can still come to our lives. Es más, hermanos, necesitamos entender We still need to understand que las tormentas that storms son necesarias, are necessary, son indispensables en la vida del cristiano. are indispensable in the life of a Christian. Alguien, el hermano Eliodoro, nos comentaba hace un poco a la entrada, al comienzo del servicio, Brother Elidoro was sharing something at the beginning of the service acerca de la última tormenta que tuvimos aquí en Arlington. about the last storm that we had here in Arlington, Cómo le dañó su techo. how it damaged his roof. Yo recuerdo esa tormenta. I remember that storm. Realmente esa semana tuvimos 3 tormentas aquí. In reality, we had 3 storms that week here. A veces los sistemas de emergencia del departamento del clima aquí de Estados Unidos nos avisan. Sometimes the weather, climate people, they warn us about this. La radio nos está diciendo, viene una tormenta y está por este lado y tiene vientos de esta fuerza y para tal hora puede pasar por Arlington. The radio tells us where it's at, how long it's going to take for it to get here, how strong the winds are. Las programaciones de televisión se detienen, se interrumpen The TV shows stop para informarnos que viene una tormenta. to inform us that a storm is coming. Y sabíamos que ese lunes en la noche venía una tormenta para Arlington. And we knew that Monday night we had a storm coming to Arlington. Yo recuerdo que estábamos en la célula, vía Zoom, I remember we had the prayer service in y Zoom, algunos hermanos estaban hablando, ya se siente el viento, está cayendo granizo. and some brothers were sharing that you could already feel the wind. Y algunos decíamos, por aquí todavía no llega. And some of us would say the wind is not here yet, Pero en un segundo, hermanos, but in a second empezó a sonar el techo. the roof started shaking. Parecían caballos trotando sobre el techo de la casa. It seemed like there were horses marching on my roof. Fuimos a ver por la ventana Went to see through the peephole. y allí through the window. veía yo bolas de hielo como del tamaño de un ping-pong, rebotando como un ping-pong en el pasto. We could see hail falling like at the size of ping pong balls. Y yo me ponía a pensar, And I started to think, debe doler un pepazo de esos en la cabeza. it must really hurt to get hit by one of those. ¿Se imagina la velocidad que viene esa pepa de hielo? Just imagine how the speed that those are coming down. Que viene desde muy arriba.
that comes from very high. Y seguía golpeando, hermanos. And you can hear all the hitting, all the noise. Al siguiente día fui a hablar con el vecino The next morning, I went to speak to my neighbor, y él me decía, me rompió las ventanas. and he told me they broke my windows. Me mostraba los marcos de algunas de sus ventanas con unas abolladuras tremendas. He was showing me the frames of his windows with some holes. Se le metió el agua a la casa. Water got in the house. El carro que yo manejo de la compañía donde trabajo The car that I drive from that company, recibió más de 25 golpes que tiene ahí el carro. it received more than 25 hits. En un segundo vino una tormenta In a second, there was a storm that came, y arruinó muchas cosas para muchas personas. and it ruined many things from many people. Más tarde en la semana cayeron 2 tormentas más. Later that same week, 2 more storms came, Y no tenemos, hermanos, control de eso. and we don't have control of that. Al punto que los seguros de las casas tienen una cláusula que dice un acto de Dios. An act of God. To the point to where the insurance companies have El a limit hombre that no tiene says control. an act of God. Es natural que pasen esas cosas. Man does not have control. It's natural that those things happen. Pero una cosa, hermanos, es que venga una tormenta But one thing is that a storm will come, y otra cosa es que esa tormenta produzca una inundación. and another thing is that that storm will produce a flooding. La tormenta The storm viene porque Dios permite. comes because God allows it. La inundación viene Flooding happens porque usted y yo permitimos. because you and I allow it. Alguna vez tuve que hacer un estudio de la ciudad de Houston. At some point, I had to do a study of the city of Houston. Los que han visto la historia de Houston, Those who have heard the story of Houston, allá con cualquier lluvia se inunda todo Houston. there with any rain, it gets flooded Al punto que el aeropuerto tiene que cerrar porque el aeropuerto se inunda. to the point where the airport has to close down because it gets flooded. Houston es como un pantano que llenaron de concreto. Houston is like a mud place with they put cement on top of it. Le pusieron tanto concreto a Houston They put so much concrete on Houston que ahora es la 4ª ciudad más grande de los Estados Unidos. that now is the 4th biggest city in the United States. Yo hablaba con un ingeniero de la ciudad de Houston I was talking to an engineer from y Houston, le decía, ¿por qué construyen tantas casas y edificios en estos sitios que no deberían? and I asked, why did they build so many houses and buildings in this place where they shouldn't? Y dijo, porque hay mucho dinero envuelto. Because there's money, a lot of money involved. Por eso cuando usted está buscando un seguro para su casa o de algún negocio, So when you're looking for an insurance for your una de las building, cosas que ven los seguros one of the things that the insurance people see es si la casa o el negocio está en un área que es propensa a ser inundada. is to see if the place or the building is in the place that can possibly get flooded. No sé cómo harán en Houston porque todas las áreas en Houston son propensas a ser inundadas. I don't know how they do it in Houston if most of the areas over there get flooded. Entonces la tormenta viene, So the storm comes, pero la inundación sucede porque usted y yo permitimos que suceda. but the flooding happens because you and I allow it to happen. Cuando la tormenta el Señor la permite que llegue a nuestra vida, When God allows the storm to come to our lives, de usted y de mí, your life and my life, depende it depends on from si you esa and me tormenta va a inundarme la vida. if that storm is going to flood my life. Hemos oído que en el mundo hay un dicho que dice, se ahoga en un vaso de agua. We've heard out there that it's been said that you get drowned in a cup of water. Si yo entiendo, hermanos, If I understand que la tormenta viene porque el Señor permite que venga, that the storm comes because God allows it to come, entonces no va a venir a mí una inundación. then the flooding is not coming to me. ¿Saben, hermanos, que la tormenta más grande en el mar de Galilea You know that the biggest storm in the Sea of Galilee, no fue la que estaba sucediendo por las olas levantándose a causa de los fuertes vientos? it was not caused by the waves that were really high because of the winds. La tormenta más grande que hubo en el mar de Galilea The biggest storm that happened there fue en el corazón de cada uno de los discípulos. was in the hearts of every one of those disciples. Estos discípulos que conocían al Dios con el que servían. These disciples, I knew the God they were serving. Estos discípulos que conocían a Jesús porque habían caminado y vivido con Él. These disciples, I knew Jesus because they had walked with him. Llegó un momento en que vino la tormenta Came to a time when the storm came y ellos permitieron and they allowed it que esa tormenta los asustara. they allowed the storm to scare them. Hemos oído, hermanos, We have heard que todos nosotros podemos estar en una de 3 posiciones. that we can be in one of 3 positions. O estamos entrando a una tormenta, That we either entering a storm, o estamos viviendo en una tormenta, we are either living in a storm,
o estamos saliendo de una tormenta. or we are coming out of a storm. Van a venir tormentas a nuestra vida. Storms are going to come to our lives. En el momento en que estos discípulos In the moment that these disciples pusieron los ojos en la tormenta, set their eyes on that storm, no pudieron ver they couldn't see que el Salvador estaba con ellos. that the Savior was with them. En el momento en que usted y yo estamos en una tormenta In the moment that you and I are in a storm y quitamos los ojos de nuestro Salvador, and we take our eyes away from our Savior, es cuando empezamos a inundarnos, a hundirnos. is when we start getting flooded A and perder la start esperanza. sinking, start losing hope. Jesús estaba durmiendo. Jesus was asleep. La tormenta es algo natural. The storm is something that is natural. La palabra me dice, hermanos, The word teaches us que los discípulos fueron a despertarlo. that disciples went to awake Jesus. Maestro, They say, Master, ¿no tienes cuidado que perecemos? do you not care that we may perish? En lenguaje actual diríamos, Señor, In today's language, we would say, ¿qué haces durmiendo? Lord, why are you asleep? ¿Nos estamos ahogando y tú durmiendo? We are drowning and you're asleep. Quizás alguno de estos 12 discípulos se acercó a reclamarle. Maybe one of these disciples came and ¿Cómo es started posible, Jesús, telling him, how is it possible que nos estamos ahogando y no estás ayudando? that we are drowning and you're not helping? Pero la palabra me dice que él estaba durmiendo placenteramente. But the word says that he was sleeping peacefully. Dice el verso 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y ni se dio cuenta de lo que pasaba. The word says in verse 38, and he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. Cuando ponemos la vista en la tormenta, When we set our eyes on that storm, no podemos ver al Salvador. we cannot see the Savior. La tormenta que estás pasando en este momento, mi hermano, The storm you're going through right now no es por las circunstancias que estás viviendo, is not because of the circumstances you're going through, sino es por nuestro corazón, but it's because our heart, porque hemos dudado, because we have doubted, porque no nos hemos dado cuenta de la bondad y de la gracia de Dios. because we have not noticed the goodness of God. Jesús les había dicho a los discípulos, Jesus had told the disciples, pasemos al otro lado. let's go through the other side. El plan de Jesús es, vamos a pasar al otro lado. The plan of Jesus is, let's go to that other side. El plan de Jesús es, no importa si viene una tormenta en medio del mar, Jesus' plan is, vamos al otro lado. I don't care if there's a storm along the way, Si es let's lo go que to the nos other dice hoy side. el Señor. Is what the Lord is telling us today. No importa la tormenta en la que estés. It doesn't matter the storm you're going through. Si tú eres capaz de poner tus ojos en mí, If you're able to set your eyes on me, yo te he prometido, I have promised you, te estoy prometiendo I am promising y you, te seguiré prometiendo and I will always promise que vamos a pasar al otro lado, that we're going to cross to the other que side, nos va a sacar de ese asunto that He's going to take us out of that, y nos va a sacar fortalecidos. and we're going to be strengthened. Ese es el Señor que conocemos. That is the Lord that we know. ¿Sabe, hermanos, que leían estos días? You know that I was reading these days, Porque por la cuestión de la tormenta que hubo, la granizada, because of this hell and this storm that happened, muchos árboles se rompieron, many trees fell down. muchos árboles se dañaron. A lot of trees got damaged. Nosotros tenemos allá 3 árboles que este año han sido de mucha bendición porque han echado fruta, hermanos. We have 3 trees that have given fruit. It's been a blessing. Manzanas, duraznos y peras. Apples, Bueno, 4 peaches, porque hay uno de and higos. pears, and they also have figs. Y después de esa granizada, hermanos, yo veía montones de fruta tirados. After the hail, we saw a lot of fruit on the ground. Y le preguntaba a alguien que es experto en árboles. And I was asking someone that was an expert on Le trees, decía, ¿por qué hay unos árboles que no dan fruto, que no crecen? why are there trees that don't grow or don't give fruit? Y él me decía, ¿lo tiene amarrado? ¿Lo tiene con cadenas, con lazos? And he would tell me, do you have it tied down with ropes or chains? Y le dije, ¿por qué? And I asked why. Me dijo, ¿usted sabe una cosa? And he says, you know one thing? Cuando viene la tormenta, When storm comes, con los vientos duros, with those strong winds, es muy importante y muy necesario it is very important and que necessary ese árbol sea sacudido. that that tree be shaken up. Porque cuando es sacudido, Because when it's shook up, sus raíces se meten más profundamente. its roots go in deeper. Eso lo fortalece, That strengthens the tree, lo hace más fuerte. makes it stronger. Pero si lo tiene amarrado con cadenas, But if you tie it down with rope or no se chains, puede mover. he cannot move. Así como nuestras vidas,
just like our lives, que siguen encadenadas al pecado, are still chained up to que sin. siguen encadenadas a tanta cosa que el Are still mundo ya, chained up to que many Jesús things. ya nos quitó en la cruz del Calvario. That Jesus already removed with the cross of Necesitamos Calvary. ser sacudidos de lado a lado de vez en cuando. We need to be shaken up every now and then. Quizás hay veces en nuestra vida, hermanos, Sometimes in our que lives, necesitamos que vengan las tormentas we need those storms to para come que el Señor nos fortalezca, so that the Lord may para que strengthen nos us, cimentemos más en la roca que es Cristo. so we can get more firm on Christ, that is the rock. Y eso me enseñaba tantas cosas, hermanos. So that would teach me a lot of things. Ustedes ven, hermanos, en las costas cuando hay estos huracanes. We see on the coast when you Yo veo have the las hurricane, palmeras, hermanos, que se toca, la punta de la palmera casi toca el piso. we see the palm trees at the highest point of it Pero touch esa the palmera ground. vuelve y se para, hermanos. But then we see the palm tree go back up. No importa tan duro que sea el viento, It doesn't matter how strong the wind is. esa palmera está bien enterrada, The palm tree is bien cimentada. is planted, is Sus firm on ground. raíces están donde deben estar. The roots are where they're supposed to be. ¿Dónde están nuestras raíces, hermanos? Where are our roots? Si sabemos que Jesús está en control, If we know that Jesus is under control, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo why does it take a lot of work aceptar que Él está en control? to accept that He is under control? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo Why it takes so much effort and dejar work que su paz llene nuestro ser? to let His peace fill us? Mire lo que dice Salmo capítulo 3, verso 5, que nos aprendemos de memoria y les enseñamos a nuestros hijos desde muy temprano. Let's see what Psalm 3 in verse 5 says. We teach it to our kids and we learn Porque about Jesús memory. estaba durmiendo. Because Jesus was asleep. Dice, yo me acosté y dormí. Y desperté porque Jehová me sustentaba. It says, I laid me down and slept. I awaked, for the Lord sustained me. No es solamente aprendernos de memoria el versículo. It's not only to just memorize that verse. Yo me acosté y dormí. I lie down and slept. Jesús dice que allí en medio de la tormenta, hermanos, Jesus said that in the middle of the estaba storm, acostado, He was laying down, durmiendo. sleeping. ¿Por qué? And why is that? Porque su padre Because His Father lo sustentaba. was sustaining Him. Y allá adelantico en el verso 8 del capítulo 4. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. And if we read on Psalm 4, verse 8, I will both lay me down in peace and sleep, for thou, Lord, only makest me dwell in safety. Jesús conocía, hermanos. Jesus Él se knew. acostó y durmió. He lay down and slept. Y dijo, no solo me acosté en paz, And not only I slept in peace, sino que asimismo dormiré. I lie down and slept Sus because discípulos estaban desesperados en medio de la tormenta. His disciples were desperate in the middle of the storm, Él seguía durmiendo but He was still asleep en paz. in peace. ¿Por qué pierde el sueño usted, mi hermano? Why do you lose sleep? ¿Cuál es la tormenta en su vida, mi hermano, What is the storm in que your le life impide right now dormir en paz? that does not let you sleep in peace? ¿Cuál es la tormenta que no lo deja descansar en la noche? What's the storm that does not let you sleep at night? Jesús entendió que Jehová Jesus lo understood hacía that vivir, Jehovah lo hacía dormir confiado. would let him sleep. Podemos aprendernos los versículos de memoria. We can learn these verses by memory, Necesitamos es aprender a vivirlos. but we need to learn how to live them. El verso 24 del capítulo 3 de Proverbios dice, cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. In Proverbs 3, verse 24, it says, When thou liest down, thou shalt not be afraid. Yeah, thou shalt lie down, and thy sleep shall be sweet. Cuando te acuestes no tendrás temor. When you lay down, you will not be afraid. Jesús entendía eso. Jesus understood that. Él iba para el otro lado, He was going to the other side. se acostó a descansar He lied down to rest, y su sueño era grato. and his sleep was pleasant. ¿No tienes cuidado que perecemos? Do you not worry that we may perish? ¿No te importa que vamos a morir? Le decían los discípulos. Do you not care that we might die? The disciples Jesús would say. estaba dormido But Jesus was asleep. y hubiera seguido durmiendo He probably would have continued sleeping a menos que alguien lo hubiera venido a despertar. unless somebody would come and wake him up. ¿Cómo es su oración con el Señor, hermanos? How is your prayer with the Lord? Porque el Señor dice la palabra que está listo para escucharnos. Because the scriptures tells us that He's ready to listen to us. Pacientemente esperé en Jehová, Patiently dice I el Salmo waited. 40. Psalms 40 Y Él says. se inclinó hacia mí
He inclined himself y to me me. sacó del lodo He cenagoso, took me out of the mud. me puso sobre la roca, He planted me firm on the rock. puso un cántico nuevo de alabanza He en mí. gave me a new song to sing. Leía una historia, hermanos, I was reading a story de este predicador of this preacher en Minnesota in Minnesota que se fue a una campaña de viernes a domingo. that went to a campaign from Friday to Sunday. Cuando llegó al lugar donde estaba la campaña ese viernes, When he arrived to the place where the campaign was going on se dio cuenta que Friday, no llevaba las llaves de su casa. he noticed that he didn't have the keys to his house. Ocupado en las cuestiones de la campaña, se le olvidó decirle a su esposa. Being busy on all this stuff with the campaign, he forgot to tell his wife. El caso es que ese domingo llegó muy tarde en la noche, 1 o 2 de la mañana. So he got there late Sunday night. Llegó a su casa, miró por la ventana, se dio cuenta que su esposa estaba acostada en el sofá de la sala, He looked through the window and he saw that his wife was laying down asleep esperando por él. on the living room, waiting for him. Consiguió una piedrecita y empezó a golpear el marco de la ventana. He found a rock and he started hitting the window, No se movía, and she wouldn't no move. se percataba. She didn't notice. Fue a la puerta y empezó a timbrar, He went to the door and started ringing the bell. empezó a golpear Started knocking on the door, y se asomaba por la ventana y no se movía. and he would look through the window and she wouldn't move. Fue y se metió por debajo de la casa He went down underneath from the y house, localizó donde estaba ese sofá y empezó a darle desde abajo. and he figured out what the couch was. Started hitting from underneath it, No se movía, no escuchaba. and she wouldn't move. She wouldn't hear anything. Este hombre empezó a afanarse. So this man started getting worried. ¿Será que mi esposa se murió ahí? He was like, she probably died. Pasó a la calle donde unos vecinos He went to the other side to the neighbors. y les dijo y empezaron a llamarla por teléfono. ¿Sabes? No existían los celulares. So they started calling her. Y dice on the que phone. marcó y marcó por 21 ocasiones, dejó timbrar el teléfono. So he called 21 times, No se movía. and she would not move. De un momento a otro vieron cómo ella se levantó del sofá y se subió para el segundo piso. They noticed then that she got up and went to the second floor. Entonces finalmente abrió la puerta So finally she opened the door, y el esposo, un poco molesto, le dice: and the husband says a little Mija. mad. golpeé en el marco de la ventana, She said, I was knocking on the window. casi tumbo la puerta. I was knocked down this door. Perdóname, mi amor, no te escuché. She said, I'm so sorry, I didn't hear you. Me metí y por debajo golpeé. I went underneath the house and I El started teléfono timbró 21 veces. hitting, and then the phone rang 21 times. Mi vida, mi cielo, no te escuché. And she was like, I did not hear you. ¿Qué pasó que te levantaste de un momento a otro del sofá y te fuiste al segundo piso? What happened that you got up from the sofa and went upstairs? Mi bebé comenzó a llorar. Said my baby started crying. ¿Acaso el Dios que tenemos, hermanos, Isn't that the God no that we pone have? atención a sus hijos? Doesn't that look for his, No like, importa la circunstancia ni la situación. has his eyes on his No children? importa Doesn't quién matter the no situation. nos escuche. Doesn't matter who does not hear us. Despiértate. Wake up. ¿Qué haces? What is it that you're doing? ¿No te importa que morimos? Don't you care that we ¿No may importa perish, que perecemos, que nos ahogamos? that we may drown? Dice la palabra, hermanos, que los discípulos lo llamaron. Scripture says that the disciples called him. ¿Y qué hizo el Señor en ese momento? And what did the Verso Lord 39. did when that Y moment? levantándose. El Señor está ahí, hermanos. In verse 39, No he importa su arose. tormenta, no importa mi tormenta. The Lord is there. It doesn't matter the storm. Él está esperando que lo llamemos. He's there waiting for us to call on him. Él no preguntó, nada más se levantó. He didn't ask. Y he dice la spoke up. palabra, reprendió al viento y dijo a la mar, calla, enmudece. The scripture says that he rebuked the winds and told the sea to be El Señor va a still. venir a arreglar nuestra tormenta, hermano. The Lord will come and fix our storm. Pero después va a venir a hablar con nosotros. But then he's going to come to talk to us. Porque después de que cayó al mar y le dijo al viento que se calmara, Because after he rebuked the wind and the sea, en el verso 40 me dice, in verse 40 it says, ¿por qué estáis así de amedrentados? why are you so fearful? ¿Qué pasó con su fe? How is it that you have no ¿Cómo es que faith? no tienen fe? How is it that you don't have any faith? Y hoy dice el Señor, And the Lord is telling you today, ¿qué importa la tormenta? what does it matter about that storm? Llámame que yo estoy ahí. Call me that I'm there. Clama a mí que yo te responderé. Call on to me that I will answer you. ¿Dónde está tu fe? Where is your faith? ¿Acaso no me conoces? Don't you know me?
¿De cuántas tormentas te he levantado y te he sacado? From how many storms have I taken you out ¿Qué from? importa si estás ahorita en la tormenta? It doesn't matter if you're in a storm right now. Vamos a pasar al otro lado. We are going to that other side. Ese es mi plan, That is my que plan. pasemos al otro lado. That we cross to the other side. ¿No tienes cuidado que perecemos? Don't you care that we may perish? Maestro, ¿no te importa? Oh, Master, don't you care? ¿Saben, hermanos, que el temor y la fe no pueden estar en la misma barca? You know, brothers, that fear and faith cannot be on the same boat. Por eso el Señor les reclama, ¿por qué están amedrentados? ¿Por qué están asustados? That's why the Lord told them, why are you fearful? ¿Qué pasó con la fe? What happened with your faith? ¿Qué pasó, hermanos, What happened, brother? que nos quebramos tan fácilmente? That we broke down so easy. Porque es que sabiendo que el Señor está en control, Knowing that God is under control, todavía nos desesperamos como nos desesperamos. we still get desperate and stressed like we do. Porque es que sabiendo que el Señor viene cuando lo llamamos, Even though knowing that God will es que come when we todavía call nos cuesta creer on Him, that He's still there, willing. que Él lo puede solucionar. We just need to believe that He can fix it. ¿Por qué seguimos asustados? Why are we still afraid? ¿Por qué no le creemos? Why is it that we don't believe Him? Hermanos, Brethren, el Señor está en control. the Lord is under control. No me cansaré de decirlo. I will not go tired Aunque venga la tormenta, of saying it. If the storm el comes, Señor está en control. the Lord is under control. Aunque esté entrando a una tormenta, Even though I'm going into a storm, el Señor sigue en control. the Lord is still under control. No hay una sola cosa There is not one thing que suceda en todo el universo that happens in all universe de la cual el Señor no tenga control. of which the Lord is not in control. Debemos entender, hermanos, We have to understand que el señorío de Dios that His seniority, se conjuga he, en su control, he composes of His control, en su autoridad authority, y en su presencia. and His presence. Acordémonos de Job, Let's remember Job. acordémonos de Josué. Let's remember Joshua. Mira que te mando que te esfuerces Look, I tell you to y que seas valiente. be courageous. ¿No qué? Do not be No afraid. temas ni qué. Ni Do desmayes. not ¿Por be qué? afraid. Do not be dismayed, Porque yo estoy contigo. because I am with you. Toda la Biblia nos enseña, hermanos, All Bible speaks to us about that. que Él está con nosotros, It tells us that He's with us. que Él no ha perdido el control. He has not lost control. Romanos capítulo 8, verso 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? Romans chapter 8, verse 35. 35. ¿Quién nos va a poder separar del amor? Who can separate us from the love of God? Nada, hermanos. Nothing. La tormenta puede venir, A storm can come, pero usted deja que nos inunde. but you are the one who lets it. Yo dejo que me inunde. I let it get flooded. Porque el verso 38 ahí de Romanos dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Chapter 38 of Romans 8 says, For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Que es en Cristo Jesús. Which is in Christ Jesus. Maestro, Oh, Master, ¿no te importa que nos ahogamos? don't you care that we may sink? A Él le importa. He cares. Él sabe tu tormenta. He knows about that storm. Él conoce tu tormenta. He knows your storm. Y Él te está diciendo esta mañana, And He's telling you this morning, yo estoy en control. I am under control. Yo tengo la solución I have the solution para ese problema, for that problem, para esa tormenta. for that Yo storm. tengo la solución.
I have the pero solution, necesitas but you need llamarme. to call me. Si los discípulos no lo llaman, If the disciples were not to call Jesús him, hubiera seguido durmiendo he would have en been completa paz, still asleep in porque él peace sabía because he quién knew estaba en control. who was in control. Padre bendito, gracias Heavenly Father, we thank you por asegurarnos for assuring us que en medio de la tormenta that in the midst of a storm, tú estás ahí, you are there. que nunca has perdido el control. You have never lost control. Enséñanos a creer, Help us to believe. aumentanos la fe. Give us more faith. Mira, Señor, la tormenta que estoy viviendo. Look at this storm that I'm going through right now. Padre amado, Lovingly Father, no tengo paz. I have no peace. Me cuesta trabajo creer, It takes a lot of work for me to believe, porque aunque sé because even though I know que tú estás en control, that you are in control, no encuentro esa paz que necesito. I can't find that peace that I need. Me estoy desesperando. I'm getting desperate. Perdóname. Forgive me. Gracias, Padre bendito, Thank you, Heavenly Father, por tu palabra, for your word, por tu misericordia, for your mercy, por tu gracia, for your grace, por la paz que traes a cada uno de mis hermanos. for the peace that you bring to each one of us, our brothers. Porque sin importar la tormenta que estén pasando, Because in any storm, tú los vas a llenar con esa paz que You will solamente viene de ti. you will fill them with peace that only comes from you. Gracias, Padre, Thank you, Father. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. Mientras la iglesia está orando And let's continue praying. con sus cabezas inclinadas, Let's bow our heads. quizás usted está por primera vez esta mañana en una iglesia. You might be here for the first time in a church. Quizás no es la primera vez, Maybe it's not the first time, pero nunca se ha decidido a servirle, a entregarle su corazón a Dios. but you've never really taken that decision to give your heart to the Lord. Esta mañana queremos hacerle una invitación. We want to make an invitation to you this morning. Queremos invitarlo a que conozcan We want to invite you so you get to know a ese Dios que los sacará de su tormenta, the God that will bring you out of that storm, cualquiera que sea esa tormenta. whatever that storm might be. Si quiere hacer esta oración conmigo, If you want to pray this prayer with me, repítala en voz alta. repeat it with a loud voice. Dios de los cielos, Heavenly Father, esta mañana te doy gracias. this morning I thank you. Hoy me he dado cuenta Today I have realized que aunque han venido tormentas, that even though storms have come, han inundado mi vida they have flooded my life porque he estado alejado de ti. because I've been far away from you. He oído de ti, Dios, I've heard about you before, pero nunca but never te he buscado. have never looked for you. He vivido mi vida a mi manera I've lived my life my own way, y te pido perdón. and I ask for forgiveness. Vengo delante de ti, I come before you, arrepentido, repented, a pedirte perdón. to ask for forgiveness. Yo te pido, Dios, que me hagas tu hijo. I ask you to make me your child. Recíbeme como tu hijo. Receive me as your child. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Write my name on that book of life. Te lo pido, Dios, I ask you this en el nombre de in Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. Y mientras seguimos orando allí con nuestros ojos cerrados, And as we keep praying, si alguien hizo esa oración hoy por primera vez, you prayed that prayer for the first time today. nos gustaría ver su mano levantada, quisiéramos orar por ustedes. I would like to see you raise your hand so we can pray Amén. for you. ¿Alguien más que haya hecho esa oración por primera vez hoy? Anybody else that had made Amén. that prayer for the first Amén. time today? Padre bendito, gracias Blessed Father, thank you por estos tus hijos for this, your children, que han abierto su boca, who have opened their mouths, pero también su corazón. but also their hearts. Bendícelos, Bless them, tómalos de sus manos, take them by the hand, enséñales a caminar contigo, and teach them how to walk with you. llénalos de tu paz. Fill them with your peace. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask you this in the name of Amén Jesus. y Amen. amén. Y le damos una ofrenda de palmas a nuestro Señor. Yo voy a pedirle a estos tres hermanos que levantaron la mano si nos pueden acompañar allá a ese cuartico. Por unos minutos queremos darles un recuerdo de hoy. Los sugieres si los ayudan, hermano Barrios, a hermana Natulia, si pueden pasar allá. Qué bendición, hermanos, cuando el Señor It's a nos blessing habla el corazón when the Lord opens our hearts y nos muestra la necesidad que hay en nuestra vida and shows us the need that we have in our lives de entregarnos to give ourselves a Dios. to God. Mañana tenemos célula. Tomorrow we have prayer service. Próximo sábado, hermanos, a las 4 de la tarde. Next Saturday at 4 p.m. No es a las 5, a las 4.
Not at 5, at 4. vamos a tener un servicio especial We're going to have a special service para celebrar la vida de nuestro hermano Rubén Sánchez. to celebrate the life of our brother Aquí en la Ruben iglesia a Sanchez. las 4 de la tarde. Here at church at 4 p.m. Sigamos orando por los hermanos que están pasando por esa tormenta ahorita, Let us keep praying for the family that is going through that storm right now. que han perdido sus seres amados recientemente. Of those who have lost their loved ones Sigamos recently. orando por los hermanos que acaban de tener cirugías. Let's keep praying for our brothers who have had surgeries. La hermana Ana Rivas tuvo cirugía el jueves, se está recuperando. Our sister Anna is recuperating. Nuestra hermana Yoxi ha estado en procesos médicos. Our sister Joseph was going through some Su medical. mamá entró a emergencias ayer, hermanos, le están haciendo exámenes, Her estamos mom is orando getting por ellos. exams in the hospital. Let's pray for them. Oremos por nuestra hermana Inés, el hermano Agustín también. Let's pray for our brother Agustin, hermana Inés. Ya están de regreso en casa, pero necesitan la oración del pueblo, mis hermanos. They're back at home, but they still need prayer from us. Estamos orando, hermanos, Let us keep praying para que el Señor siga usando la Iglesia Bautista Hispana, so that the Lord may continue to use us as a para que church, podamos seguir predicando el Evangelio. so that we can keep preaching the gospel. Pídele a mi hermano Hugo Ávila si nos despide con una oración, varón. Our brother Dios los Hugo with his bendiga a aquellos message. que nos visitaron por primera vez. Ojalá no sea la última vez. Sean bienvenidos, hagan de esta su casa. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Let's be on our feet and pray. Lo que el hermano predicó es muy real. What the brother preached is very Muchos real. ya pasaron tormentas Many have gone through y storms salieron adelante. and they got out of it. Otros estamos pasando tormentas Many of us are going through a y storm vamos a salir and we adelante. will come out of it. Y otros van a tener tormentas. And many others will Que have Dios storms. nos ayude y nos dé And God will help fortaleza. us Amén. and strengthen us. Padre, en el nombre de Jesús, muchas Father, gracias thank en you. esta mañana por haber venido a tu casa. Gracias por haberte adorado, Señor, haber alabado tu santo nombre. Ahora te damos gracias también por tu palabra que viene a fortalecer nuestra fe y animarnos a ayudarnos a entender que nuestra vida es de tormenta continua, pero también tu amor es continuo, Señor. Tu poder y tu gracia estarán siempre sobre tu pueblo. Ayuda a mis hermanos que en este momento están pasando tormentas, Señor, que tu poder y tu gracia, tu misericordia, tu fortaleza esté con ellos para que pasen este tiempo difícil y después venga la calma, Señor, porque después de la tormenta viene la calma. Bendíceles, guárdales, Señor, ayúdales, protégenos, Señor, de las tormentas que vendrán a nuestra vida y prepáranos para poder soportar y estar firmes, Señor, no importa lo que venga a nuestra vida. Guarda este pueblo, bendícelo, llévalos en tus manos lindas y permite que nos volvamos a ver de nuevo aquí y si no, vernos allá en la patria celestial donde nunca nos separaremos. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vaya sobre la vida y esté en la vida de cada uno de tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén.